La conectividad es la esencia de la vida cotidiana e impulsa la mayor revolución que hemos experimentado hasta la fecha. La sociedad moderna busca conexiones con velocidades ultra altas, seguridad y calidad en servicios como telemedicina, realidad aumentada, inteligencia artificial e IoT. La tecnología de fibra óptica es el presente y futuro de las telecomunicaciones, con mayor capacidad y velocidad de transmisión y menor latencia, imprescindible para lo que viene. La fibra óptica también es más sostenible. Consume menos energía y tiene menores costes de mantenimiento. Pero el verdadero poder de la fibra óptica reside en la inclusión digital. Ella trae más oportunidades y calidad de vida donde quiera que llegue. Durante los últimos años, América Latina ha experimentado un crecimiento impresionante en la adopción de fibra óptica. Con el enfoque en redes neutrales e inteligentes, monitoreadas por IA y sensores, los servicios serán cada vez más optimizados, promoviendo un mayor desarrollo. Muy buenos días para todos, encantada de estar con ustedes en esta sesión mensual de Fibra a tu Hogar, donde conversamos sobre los diferentes asuntos actuales y que merecen una reflexión en nuestra industria y particularmente en lo que a desafíos regulatorios se refiere, sobre todo para el despliegue de la fibra óptica en nuestra región América Latina y el Caribe. Nos acompañan en este webinar Eric Gómez, ingeniero, gerente comercial para la región andina de Corning Optical Communications, y Ezequiel Hermoso, ingeniero en telecomunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá. Muy bienvenidos ambos, y en este panel especialmente vamos a conversar acerca de todos esos desafíos y posibles soluciones que plantea el despliegue de la fibra óptica en telecomunicaciones en contextos urbanos, particularmente la saturación de redes y su impacto en la seguridad de estas, el ordenamiento territorial establecido por las autoridades locales y la sostenibilidad de las ciudades, así como el impacto visual de estos despliegues. A partir este tema lo abordamos muy especialmente en el white paper de nuestra asociación, en donde abordamos los principales desafíos en materia de planificación, regulación y coordinación entre todos los diferentes actores involucrados en el despliegue, inclusive los actores públicos, y por eso queremos darle una mirada a través de esta sesión y los invitamos a que este white paper lo consulten y lo pueden encontrar en las herramientas, en los recursos disponibles. En este momento, a mano derecha en su pantalla, los pueden ver para que puedan descargar el white paper y puedan ahondar aún más en todas estas conclusiones y buenas prácticas que nosotros sugerimos a través del white paper. En ese sentido, también vamos a conversar con nuestros panelistas sobre el rol de las redes de fibra óptica como infraestructura estratégica para avanzar hacia ciudades más conectadas, eficientes, smart cities y además visualmente ordenadas, identificando buenas prácticas regulatorias, los modelos de compartición de infraestructura que realmente cada vez están adquiriendo mayor protagonismo en nuestro sector, y soluciones tecnológicas que permitan compatibilizar el crecimiento de la conectividad en las ciudades de forma sostenible y organizada. En ese sentido, pues vamos a dar un inicio a nuestra conversación. Y Ezequiel, quiero preguntarte desde una perspectiva institucional directa de ASEP, ¿cómo puede lograrse una mejor alineación entre los objetivos regulatorios de conectividad, planificación urbana y el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para evitar la saturación
y el desorden, particularmente visual, de esta infraestructura en las ciudades. Claro, gracias María por la oportunidad. Bueno, desde el punto de vista acá de ASEP como regulador, nosotros vemos que en la región y aquí en Panamá obviamente también, se tiene el tema de que no hay siempre la coordinación debida entre regulador, operadores y lo que son gobiernos locales o municipios en muchos países. Entonces, lo que se tiene que buscar, nosotros vemos que hay, por ejemplo, tres puntos importantes, que serían integrar desde un inicio las telecomunicaciones o la infraestructura de telecomunicaciones en todo lo que son los planes de ordenamiento territorial. Entiéndase de esta manera lo que sería crear estos tipos de corredores tecnológicos donde sepas que en esas áreas exclusivamente está ubicado todo el despliegue de esta infraestructura con la finalidad de evitar saturar otros espacios públicos, iniciar o contribuir a soluciones como lo son el soterramiento para evitar tener tanta contaminación visual, digamos, que afecta al entorno. También buscar la manera de tener cómo adelantarte a las futuras o posibles demandas que puedas tener de despliegues que quieran realizar los operadores, como una buena comunicación, poder anticiparte a que haya saturación porque choquen o coincidan, digamos, muchas en algún punto. También importante, como tú mencionaste, el tema de impulsar lo que es la compartición de infraestructura. Este tema de la compartición de infraestructura necesita que se dé un toque, digamos, cordial entre los operadores, pero que haya una participación regulatoria para que todo esté muy claro y estandarizado. Por ejemplo, nosotros aquí en Panamá tenemos normativas o regulaciones que datan ya de hace varios años, como el decreto ejecutivo 138, que sentó como las bases para el tema de la compartición o que terceros utilicen infraestructura existente. También se tiene resoluciones como la AN 2848, que trata de la compartición de estructuras de telecomunicaciones para antenas. Entonces, la idea es evolucionar, ¿no? Estos modelos a que sean más robustos y permitir que se trabaje más en esta compartición y no tener tantos delay, tantas demoras a la hora de los procesos, ¿no? Que es lo que se busca al final, esa cordialidad, mantener, sí, la sana competencia entre los operadores, pero que también se puedan convivir de una manera buena. Y nos parece también que otro punto importante es el tema de digitalizar la información, o sea, mantenerla centralizada desde un punto de vista georreferenciado. Usualmente acá en Panamá se tiene mucha información desde el punto de vista de lo que son antenas, radiobases de telecomunicaciones, pero estamos trabajando en poder tener un mejor mapeo de lo que es la parte de la fibra, de los postes, de la infraestructura pasiva, porque de esa manera se puede llegar a tener una planificación o un control sobre el territorio más coordinado, y si esta información desde el punto de vista regulatorio está centralizada, puede suministrarse o compartirse con los operadores y llegar a un mejor entendimiento y así evitar el tema de la duplicidad de infraestructura. Muchas gracias, Ezequiel. Sí, justamente esa duplicidad también genera para que los operadores que despliegan pues unas eficiencias financieras también, porque van a poder tener un mejor CAPEX y por supuesto un mejor OPEX y van a poder tener unas eficiencias financieras que son los grandes desafíos que también se están teniendo al momento del despliegue, ¿no? El costo tan grande del despliegue, si resulta compartido, pues también va a ser mucho más óptimo para los operadores y los interesados en el despliegue, incluso de redes neutras, si empiezan a interesarse por entrar en estas grandes ciudades. Quiero aprovechar que se nos ha unido Álvaro Nadal, ingeniero de telecomunicaciones, asesor técnico de la dirección ejecutiva del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones de Indotel. Muy bienvenido, Álvaro, y te doy la bienvenida con una pregunta.
Cuéntanos, por favor, de la experiencia desde Indotel de acompañar a los gobiernos locales en relación con el ordenamiento urbano en las ciudades. ¿Cuáles crees tú, durante esa experiencia, que pudiste identificar como principales desafíos y limitaciones que se tiene un poco con este tipo de articulación, autoridad pública nacional con gobiernos locales encargados del ordenamiento territorial? Primero que todo, buenos días, y todavía son buenos días, por lo menos acá en RD, y gracias por la oportunidad de estar por acá. Nosotros, como República Dominicana, tenemos un desafío especial en el tema principalmente de la parte visual. Nosotros tenemos una planta externa de telecomunicaciones tiene ya más de 100 años implementada en casi todo el país, pero en especial la ciudad de Santo Domingo es una ciudad que tiene mucho tiempo y hay cableado que viene prácticamente delegado desde las primeras instalaciones de líneas telefónicas que empezaron acá en la ciudad en 1930. Nosotros tenemos pares de cobre, tenemos cable coaxial, hay todo tipo de instalaciones, y nosotros tuvimos una apertura relativamente temprana de las telecomunicaciones a partir de 1989, que vino a explotar significativamente a partir del año 2000. Y eso significó que nosotros tenemos muchos proveedores, y el crecimiento de las facilidades de planta externa de telecomunicaciones por mucho tiempo evolucionó sin mucha regulación. En la República Dominicana, el grueso de la postería que está instalada opera más que nada bajo las empresas eléctricas, y ellos son los que tienen, por así decir, cierto control sobre ellas, pero no sobre la infraestructura de telecomunicaciones. Y tenemos el tema de los gobiernos locales también. Y los gobiernos locales se enfocan en, vamos a decir, en las cosas más tradicionales, el tema de la vía pública. Sin embargo, esta cantidad de cableados ha ido creciendo, y ya el impacto visual es mucho. Y hace un tiempecito se nos pidió por múltiples lados que el órgano regulador de telecomunicaciones interviniera, aunque nuestra ley expresamente nos prohíbe de intervenir en temas de gobiernos locales. Y esto fue una construcción que se fue haciendo de colaboración con los gobiernos locales y con las empresas de transmisión eléctrica también. Entonces, nosotros el principal reto que enfrentamos fue de quién es la responsabilidad de ser el policía de los cables en la vía pública. Y ahí nosotros tuvimos que sentarnos a tener una conversación muy larga y muy detallada, tanto con los ayuntamientos como con las empresas de telecomunicaciones, con las empresas que proveen servicio de electricidad también. Y terminamos creando literalmente un acuerdo de caballeros entre las partes, donde empezamos un proceso combinado donde todo el mundo iba haciendo unos recorridos a lo largo de donde estaban las vías más congestionadas. Se identificaban cables, y también hay cables que no se identifican, y no, cuando digo cables me refiero a cables, fibra óptica, coaxial, cualquier cosa. Y este proceso terminó en haciendo unas listas de todo lo que había por poste a lo largo del recorrido de una calle. Y esto entonces nos llevó al próximo paso, que fue: vamos a organizar los cables que conocemos, vamos a organizar los cables que no conocemos, y vamos a empezar una campaña de que venga e identifíquese. Ese fue otro gran reto, que es identificar el cable del que se instaló y nunca, por así decirlo, nunca dio la cara, porque hay varios componentes. Está primero el permiso de uso público, que nunca lo solicitaron en el ayuntamiento, y por el otro lado hay un alquiler de esos postes a las empresas de transmisión eléctrica, y obviamente el proveedor de servicio no necesariamente quiere dar la cara y enfrentar esa realidad económica. Y un último problema relacionado, un último reto relacionado a ese proceso, es los proveedores de servicios de telecomunicaciones ilegales. No todo el mundo ofrece los servicios de telecomunicaciones y tiene los permisos de nosotros, del regulador. Entonces, esto se ha convertido en un proceso, vamos a decir, un poco
o artesanal más que informal, de que todas las partes nos estamos ayudando para lograr lo que se quiere. Ahora mismo nosotros estamos en el proceso de hacer un laboratorio a nivel del Distrito Nacional. El Distrito Nacional es el casco central de la ciudad de Santo Domingo. Y lo que estamos tratando de lograr es crear una sola gran normativa que sea enforzada por el ayuntamiento, por el gobierno local, pero al mismo tiempo se apoye tanto en la parte regulatoria de telecomunicaciones como la parte regulatoria de electricidad. Y en este proceso lo que hemos hecho es que vamos a contratar, estamos en el proceso de licitar la contratación de empresas que se encarguen de organizar el cableado e identificar el cableado no identificado, por lo menos ponerle un tag general. Y el próximo paso sería un proceso apoyados en la autoridad del ayuntamiento de desmonte de cable no identificado, porque ni está pagando la parte privada, vamos a decir, y por la otra parte tampoco está cumpliendo con las partes normativas del ayuntamiento. Entonces, los principales retos, nada más para resumir, son: uno, ¿dónde está la potestad de ser el policía de los cables? Segundo, poder identificar todo el cableado que hay. Y tercero, ¿quién se encarga de los procesos de desmonte en el caso de que no aparezca un responsable? Y obviamente todo esto al final se resume en quién paga por ello. Ahora mismo se está haciendo de una manera mancomunada, pero estamos tratando de establecer un régimen de consecuencias que a su vez pague por estos procesos de mantenimiento de facilidades en vía pública. Álvaro, tremendo eso que nos compartes, y ahí es ahí donde se ve reflejada la sinergia entre todos los actores, ¿no? Que todos estén como absolutamente involucrados y en pro de este objetivo que es el despliegue sostenible y que no exista esta contaminación visual que muchas veces afecta tanto a las ciudades y pues por supuesto también a los operadores y a quienes manufacturan, a los fabricantes, y nos vemos al final todos involucrados en esta problemática. Y por eso me permito hacerle la pregunta ahora a Eric, ya con lo comentado por Álvaro, por Ezequiel, desde la perspectiva del sector privado, ¿qué incentivos regulatorios, fiscales, administrativos pueden llegar a ser más efectivos para fomentar el uso de la infraestructura compartida y de tecnologías de menor impacto urbano? Y te agrego también otra pregunta a propósito de lo que decía Álvaro, que incentiva al sector privado a sentarse a conversar con las autoridades locales o nacionales para desarrollar este tipo de iniciativas que no, como la que nos comenta Álvaro y que pues al final redunda en ese objetivo final, que es tener un despliegue de infraestructura sostenible y pues digamos que efectivo a nivel de regulación urbana. Hola María, gracias. Ezequiel, Álvaro, un gusto estar aquí con ustedes. No, y muy interesante lo que dijo Álvaro, prácticamente mencionó muchas cosas de las que vamos a estar aquí mencionando nuevamente, pero yo diría que el sector privado valora mucho la predictibilidad, o sea, la certeza jurídica, reglas claras, que tengan un norte, obviamente, que tengan un norte hacia dónde vamos. Hay que continuar con esa expansión, se necesita la conectividad, de eso todos somos claros. Pero todos también tenemos claro de que hay muchas situaciones en los momentos del despliegue de la infraestructura que hacen que saturemos las redes. Esa saturación también juega en contra de los mismos operadores, ¿no? Juega en contra a la hora de ellos hacer su despliegue, hacer sus mantenimientos, porque va a incrementar esa tasa de falla. Entonces yo creo que algo que valora mucho el sector privado es obviamente la predictibilidad, la certeza jurídica, reglas claras y que tengan mucho sentido esas reglas. Entonces, algo que mencionaba Álvaro, tiene mucho sentido ahí, ese norte de cómo poder empezar a coordinar esos entes privados y públicos para que al momento de desplegar las redes, pues obviamente se hagan esos despliegues de la mejor manera posible. Y ahí agregaría a estos actores públicos, pues también se necesita que ellos tengan un vocabulario o que tengan un conocimiento de lo que se está discutiendo o de la que la tecnología permite hacer. Entonces ahí también hay una serie de incentivos
por decirlo de alguna manera, tecnológicos a la hora del despliegue de una red. Reconocimiento de utilizar infraestructura de alta densidad, ahí puedo estar hablando yo, cables de alta densidad, fibras de alta densidad, altos conteos de fibra en un solo cable, cosa que no tengamos que estar colocando redes redundantes, sino más bien con un solo cable poder estar dando ese servicio, y ese cable puede ser con diferente tecnología. Una de las que más se utiliza para aprovechar los espacios pues son los microductos, ¿no? Microductos con microcables, en donde podemos estar hablando de densidades de fibras de hasta 864 fibras hoy en día en tan solo 10 milímetros de diámetro de un cable. Entonces ahí vamos a estar aprovechando esa infraestructura de una mejor manera. Tecnología de cómo aprovechar fibras que ya son insensibles de curvatura en nuestra planta externa. Eso ya está implementado, ya se está utilizando. Entonces, ¿por qué no llevar esas fibras que son insensibles a curvaturas a la planta externa que tienen el beneficio de, obviamente, ya tener todo el hardware asociado que sea más compacto, tener menos tasa de falla para los operadores? Entonces, ahí son los incentivos tecnológicos de lo que ya está disponible en el sector, de lo que ya está disponible tecnológicamente, que pueden ayudar a aliviar esa saturación y ese desorden que encontramos en nuestras redes, ¿no? Como ya vemos también cómo se preconectoriza o se prefieren tecnologías para redes de acceso de FTTH que sean preconectorizadas. Pero ¿por qué no vamos con esa preconectorización un poco más atrás? Desde nuestros cables feeder, desde nuestros cables troncales para la distribución de nuestra red ya sea totalmente preconectorizada. Porque no vemos tecnologías también que ya estamos hablando de la segunda generación de terminales, que son mucho más compactas, con conectores mucho más delgados, que inclusive esas terminales son estéticamente agradables. Entonces, hay una serie de elementos tecnológicos disponibles que seguro que si empezaran a implementar de una manera ordenada y coordinada, harían que nuestras redes y la estética urbana se mejore ostensiblemente, inclusive para redes que están en el ámbito aéreo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, es absolutamente voluntario, digamos, la intención de estar participando en esta organización y también de compartir activamente esas buenas prácticas y ese uso de materiales actuales que permiten generar esa estructuración adecuada de redes, y, digamos, si se me permite la expresión, el tendido ordenado, ¿no? Como tener bien controlada esa parte. Álvaro, quisiera consultarte cuáles son los beneficios principales o las oportunidades que Indotel busca cuando lleva adelante este tipo de experiencias, en donde no solamente anima los despliegues nuevos, sino que también se ocupa de lo que ya existe, digamos que encuentra un balance perfecto en este asunto, y en qué medida son compatibles los nuevos tendidos con estas iniciativas, pues para lograr, digamos, generar una armonía en el nuevo tendido y en la organización existente. Bueno, balance perfecto. Me encantaría poderte decir que lo hemos encontrado, pero ese todavía nos elude. Sin embargo, de las cosas que son lecciones aprendidas y estamos tratando de implementar, primero, por lo menos nosotros como reguladores estamos empujando a lograr despliegues soterrados. El despliegue soterrado resuelve prácticamente por completo la problemática del tendido en postes, y es por lo menos visualmente lo que tiene más impacto. Y por otro lado, el soterramiento obliga a un nivel de ordenamiento. Cada casa tiene que tener su registro para que el cableado le entre, porque otro componente importante del impacto visual no es nada más el cable en el poste, sino el cable del poste a la casa. Y estandarizar que ese acceso, en lugar de que sea por aire, sea soterrado, facilita mucho el proceso. Sin embargo, tenemos que entender que los procesos de soterramiento tienen dos componentes. Uno, el costo. Es carísimo crear soterrados ya en ciudades que tienen, por lo menos en el caso de Santo Domingo, más de 500 años operando como opera. Y el otro componente es lo disruptivo que es para el tránsito,
el peatón, todo lo que es el movimiento dentro de la ciudad, se ve sumamente perturbado por el tema de las excavaciones que son necesarias y demás. ¿Qué hemos nosotros logrado? Nosotros tenemos ahora mismo, vamos a decir, algunos espacios que se han convertido en espacios de prueba, en laboratorios para despliegue de fibra y para ciudades inteligentes. 25.000 unidades de habitación, son apartamentos, es un proyecto que se llama la Ciudad Juan Bosch. Ciudad Juan Bosch es operada por un fideicomiso. Y lo que originalmente empezó siendo un problema, porque ellos no querían que todos los operadores entraran a la ciudad modelo y desplegaran fibra. Ellos han hecho una propuesta interesante que es una red compartida pasiva-activa. Ellos reciben los servicios hasta su oficina central y ellos operan una sola red, Fiber to the Home, en PON, en una red óptica pasiva. Y ellos le ofrecen el acceso a todos los apartamentos. Simple y llanamente es un asunto de que el cliente decida con qué operador va a trabajar y ellos los conectan al servicio. El operador todo lo que hace es que le lleva el equipo terminal al apartamento. Esto es algo que todavía está siendo extensamente discutido porque obviamente ellos van a cobrar un peaje por utilizar su red y las empresas prestadoras prefieren desplegar su propia red. Sin embargo, económicamente hablando, es más viable para ellos el pagar un peaje que invertir el CAPEX que significaría alambrar. Y desde el punto de vista de economías de escala, si cada empresa proveedora va a desplegar la misma red una y otra vez, es un desperdicio de dinero bárbaro. Pero estos son de los temas que están ahora mismo en discusión. Nosotros como regulador no hemos fijado una postura porque estamos esperando que esto se logre en una discusión entre las partes, pero eventualmente tendremos que intervenir si ellos no llegan a un punto de concilio. Sin embargo, esto es un buen ejemplo de soluciones, quizá no sea la mejor, por eso digo que el balance perfecto creo que no lo hemos logrado, pero es una posibilidad interesante. Otro lugar donde nosotros hemos visto despliegues cooperativos es en los complejos turísticos. Como ustedes saben, República Dominicana es uno de los polos turísticos más interesantes ahora mismo en el Caribe y los resorts tienden a ser amplios y tienen muchas modalidades, desde hoteles hasta villas y demás, y necesitan también infraestructura. En el caso de los resorts, ellos han desplegado parte de la infraestructura de telecomunicaciones y las empresas entonces de telecomunicaciones le ofrecen, vamos a decir, el servicio finalizado. Y el poder utilizar esta infraestructura compartida de repente ofrece ventajas desde el punto de vista de impacto visual y también de los elementos de costo. Si yo no tengo que invertir en esa media milla y nada más enfocarme en ya la entrada a la casa del cliente, hay una cantidad de ahorro que yo tengo y es cooperativo. Yo pago por que otra persona se encargue del mantenimiento de eso, lo que me distribuye a mí el elemento. Claro, tenemos que tomar en cuenta el riesgo también. Es una sola fibra, es un solo operador y si hay una ruptura en esa fibra va a tener un impacto general en todo el servicio que se ofrece en el área servida por ese distribuidor. Pero esas son de las cosas que nosotros como reguladores queremos ver muy de cerca. Hemos hecho la advertencia y de las cosas que se tienen es que ese operador de esa infraestructura compartida debe de tener unos tiempos de respuesta muy bien documentados y debe de haber entonces también un régimen que diga qué sucede si esa empresa no cumple con esos tiempos de respuesta. Y ese es el punto ahora mismo que estamos en esa discusión. República Dominicana sí tiene mucho tiempo ya con un reglamento, yo creo más de 10 años de compartición de infraestructura pasiva, pero este elemento de ahora de infraestructura pasiva-activa es un nuevo reto que estamos enfrentando. No, pues maravilloso eso que nos dices, Álvaro, y digamos también la importancia de que intervenga el regulador
para generar una armonización de tecnologías. Aquí no es que estemos satanizando alguna u otra, ¿no? Que hablamos que es mejor la fibra aérea o la fibra soterrada, que solamente se puede utilizar soterrada porque pues cada operador y cada ciudad además también tiene sus propias dinámicas y logísticas, pero justamente, claro, es interesantísimo cómo el ecosistema se comporta según la regulación local, según la regulación nacional y cómo es de relevante estas conversaciones con las autoridades para lograr generar este tipo de eficiencias financieras, de despliegue, logísticas y pues por supuesto también ya ha entrado la eficiencia de sostenibilidad y la eficiencia energética en donde la compartición de infraestructura pues ha tomado un inmenso protagonismo. Ahora, Ezequiel, quiero preguntarte a ti en términos regulatorios desde la perspectiva de ustedes como autoridad, ASEP, ¿cuáles son los principales obstáculos que dificultan esa compartición de infraestructura pasiva y qué cambios normativos ustedes consideran pueden ser necesarios para viabilizar modelos más eficientes y ordenados? Ok, bueno, desde el punto de vista de cada CEP en Panamá, uno de los obstáculos principales es el tema de lo que viene siendo la homologación a nivel de los gobiernos locales, los municipios, porque sabes que puedes tener una normativa, una legislación hasta cierto punto, pero internamente, digamos, puede ser que una provincia haya sacado un decreto específico por algo, entonces ahí tiene choques, hay diferencias o diversidad en tema de permisología, en tema de trámites, criterios técnicos, eh, tantas cosas que pueden retrasar y al generar esta incertidumbre afectan obviamente a los operadores que están recelosos entonces a la hora de hacer un despliegue. Entonces nosotros como reguladores estamos trabajando en buscar la manera de estandarizar todo esto un poco más para poder llevarlo a puerto seguro de alguna manera. Otro de los temas o de los obstáculos que hemos visto es el tema económico, o sea, la falta de condiciones económicas claras y estandarizadas, pero a nivel de lo que son los operadores mismos a la hora de la utilización de la infraestructura compartida, porque al tener empresas muy grandes y otros operadores más pequeños, tienes ese tema de que varían los costos, entonces muchas veces esto dificulta las negociaciones que se tienen a la hora de coincidir en un proyecto y tenemos que entrar nosotros como árbitros, digamos, para mediar un poco esta situación, ¿no? Porque si tienes, por ejemplo, una barriada o una urbanización en donde un operador más pequeño construyó toda la parte de la ductería, todas las cámaras para soterramiento, y eran los únicos que estaban y luego llega la empresa grande, le quieren cobrar muy alto a la empresa grande porque son los grandes y entonces a una más chica le quieren cobrar más chico. Entonces ahí la empresa grande se va a quejar y es un ejemplo real que les estoy dando que vivimos por acá. También otro obstáculo, como lo comenté antes, es el tema de la información un poco limitada a nivel de lo existente como infraestructura de telecomunicaciones, o sea, no se tiene como centralizada. Entonces, al no tener la visibilidad, no tienes o sea, no tienes como que cómo saber la capacidad disponible real que hay a la hora de que se implementen los proyectos. Entonces, nosotros actualmente estamos trabajando en una nueva normativa que se haga más robusta en ese sentido, buscar cómo alinear todos estos pequeños detalles, estas aristas que todavía crean ciertos temitas cuando estamos en el despliegue de los proyectos, para tener como que esa conciliación entre los operadores, gobiernos locales y nosotros como ente regulador. Magnífico, Ezequiel, muchas gracias. Eric, y ya hablando
otra vez del sector privado, de esas opciones técnicas que hoy existen y que estábamos conversando entre todos y a los que todos han hecho referencia y que mencionabas tú en tu anterior respuesta, ¿cuáles son, digamos, las más óptimas para lograr estos objetivos de infraestructura sostenible y cuáles son para mejorar lo existente y cuáles para complementar? Digamos que entiendo que existen estos dos tipos de técnicas, unas para atender ya la infraestructura desplegada y otras para generar, digamos, como ese brazo armado y lograr generar estas eficiencias de las que estamos conversando. Bueno, no se traslapan. Realmente las tecnologías inclusive pueden atender las dos situaciones, cuando son situaciones en las que ya tenemos una infraestructura instalada o cuando son totalmente nuevas el tendido de la red que vamos a instalar. Pero obviamente lo que se busca con las técnicas o con las tecnologías a utilizar es cómo podemos optimizar esa infraestructura pasiva que tenemos. Y la mejor forma es obviamente teniendo un inventario, conociendo qué es lo que mantenemos, cuál es lo que mencionaba por ahí Ezequiel, también esa georreferenciación de esa infraestructura pasiva, postes, ductos, cámaras y cómo la podemos potencializar el uso de esos elementos. Ahí sí, utilizando, pues, obviamente, si es una reingeniería, pudiendo hacer un recableado con cables de mayores densidades, la misma ruta, pero en vez de tener 5 o 6 cables de 96 fibras, pues puedo tener solo un cable de 400 fibras o de 288. Es decir, haciendo un recableado con cables de alta densidad, haciendo esa reconfiguración de la arquitectura de red, donde empezamos a reducir esas troncales redundantes, consolidando nodos, utilizando soluciones también que permiten tener un menor impacto a la hora de desplegar la red, como lo mencionaba Álvaro, que es uno de los puntos más críticos. Para eso también existen técnicas o tecnologías como son los microcables y los microductos, en los cuales hay que hacer microzanjas. Entonces son técnicas de despliegue de este tipo de infraestructura que tienen poco impacto en el momento del despliegue en el día a día de la ciudad como tal. Entonces son técnicas que pueden perfectamente aprovechar la infraestructura existente y tener un bajo impacto a la hora del despliegue como tal. Algo muy importante que vemos ahí es obviamente un cuello de botella que hemos visto y unas discusiones que hemos tenido con otros en otros sitios es obviamente la falta de información de la infraestructura disponible. Lo que mencionaba al principio es algo que yo creo que es muy importante poder tener, esa georreferenciación de qué se tiene, qué hay, qué ductos están disponibles, qué postes están disponibles, qué hay en cada poste y poder aprovechar esa información para que haya una planificación muy detallada, gastarse un poco más de tiempo en esa planificación de los operadores para poder desplegar sus redes de una manera mucho más eficiente. Completamente de acuerdo. Gracias, Eric. Bueno, Álvaro, volviendo a ti y a los aprendizajes que han tenido en el ejercicio de sus funciones, ¿qué buenas prácticas pueden servir como referencia para avanzar hacia modelos de ciudades más conectadas, resilientes, estéticamente sostenibles y también energéticamente sostenibles, que es algo que también requerimos hoy en día? Bueno, nosotros de las cosas que hemos hecho es que creamos una propuesta para los gobiernos locales de una ordenanza que diga cómo tratar el tema de cableado en vía pública. Esa fue una de las primeras cosas que nosotros hemos hecho. Esto se hizo hace ya un par de años, donde se le hizo una propuesta. Obviamente nosotros no tenemos potestad, pero como regulador hicimos una recomendación y esto se hizo de manera pública, se hizo inclusive vía una resolución del Consejo Directivo, donde se dijo, miren, señores de gobiernos locales, ustedes obviamente no tienen la
la capacidad técnica para contemplar todos los elementos de sus redes, tenemos que entender de que hay ayuntamientos muy, muy pequeños de poblaciones de tal vez unas 1.200 personas, 12.000 personas. Y en esos escenarios, no necesariamente es un gobierno local que tiene todos los técnicos que va a necesitar para una planificación urbana perfecta. Entonces lo tratamos de ayudar haciéndole un borrador de ordenanza que ellos puedan utilizar. Otra cosa que entendemos que es necesario es la conversación muy seria entre el regulador de las telecomunicaciones y el regulador de la parte eléctrica, donde uno pueda armonizar esas normas. Nuestro Consejo Unificado de las Empresas de Distribución Eléctrica tiene un sinnúmero de reglas, pero nada más aplican electricidad y mencionan de soslayo la información de los cableados que tienen que ver con telecomunicaciones. Nosotros ahora estamos trabajando en la creación de un grupo de normas, por lo menos generales. Lo ideal es que fueran muy específicas, pero eso también trae entonces le pone una camisa de fuerza a la innovación y estamos viendo cuál es ese punto de balance entre buena regulación y que haya suficiente espacio para que entren nuevas tecnologías. Y la idea es tratar de generar un reglamento, o más que un reglamento, sería una lista de recomendaciones y mejores prácticas para el sector a la hora de instalación. Otra cosa que nosotros no tenemos, pero hemos detectado como muy importante, es posiblemente crear algún tipo de acreditación o estándar que las empresas tengan que acogerse. Toda empresa que trabaja cableado en la vía pública se tenga que de alguna manera acreditar un estándar para los temas de instalación, materiales que usa, técnicas que usa, prácticas de seguridad, tanto para el personal como en la vía pública. Cuestión de que a la hora de que se tengan que hacer trabajos y contrataciones públicas de este tipo de servicios, ya haya una lista corta hecha en lugar de uno tener que improvisar a la hora de hacer esas contrataciones. Cuestión de que esa normativa, esas mejores prácticas ya estén incorporadas al quehacer normal. Y esto lo podría hacer o la empresa eléctrica, o lo podría hacer el regulador de telecomunicaciones, o quizá alguna otra institución del Estado que se encargue de estándares sea el que emite este tipo de acreditaciones. Y por último, buena planificación, que creo que fue Ezequiel que lo dijo muy al principio, que es el tema de que toda normativa contemple ya el despliegue de infraestructura, no solamente en la vía pública, sino en las acometidas, en la distribución interna de los edificios, cuando se vayan a hacer carreteras o vías públicas, las diferentes instituciones de obras públicas de los países contemplen reservar capacidad para facilidades de telecomunicaciones, para transporte y para distribución. Si se va a hacer una acera, que se contemple la parte de acceso a las casas, y que eso esté todo de alguna manera codificado por alguna institución estatal que tenga la jerarquía de poderlo implementar a nivel nacional, y que esa normativa contemple que no es lo mismo instalar en una ciudad como por ejemplo Ciudad de México que hacer una instalación en una pequeña aldea en la parte más deprimida de la República Dominicana. Gracias, Álvaro. Y siguiendo con esa línea, quiero preguntarte, Ezequiel, esa coordinación entre reguladores, municipios, operadores, todos los agentes de los que hemos venido conversando y que estamos interesados en generar esas eficiencias, ¿cómo puede fortalecerse para pasar de respuestas reactivas a una planificación de largo plazo que anticipe esas necesidades futuras de conectividad y como que pueda lograrse en conjunto esa planificación de la que hemos venido conversando y que tú efectivamente insistías a lo largo de la respuesta a tus preguntas? Sí, ahí lo que nosotros vemos realmente es que tiene que darse esa coordinación, esa integración entre el regulador, municipios, gobiernos locales, operadores, y buscar la manera de tener estos puntos, como por ejemplo pueden ser mesas técnicas que permitan llegar a acuerdos, que permitan
la anticipación de problemas, riesgos que se puedan tener, evitar conflictos, coordinar todos estos temas de ir a hacer inspecciones de campo conjuntas para poder resolver de manera, digamos, viendo el 360 de lo que está sucediendo. O sea, tiene que haber realmente esa coordinación para poder lograr los objetivos de mejor manera, ¿no? Entonces, también, como he venido diciendo, hay que integrar el tema de la infraestructura de telecomunicaciones desde un inicio. Creo que lo mencionó Álvaro. Hay que darle la misma importancia que le dan a la parte eléctrica y a la parte vial a las telecomunicaciones, porque si no, tienes un proyecto que se puede ver bonito a nivel de obra civil, de calles y todo, tienes tus postes, tus luminarias, pero entonces cuando vienes a instalar la parte de la infraestructura de telecomunicaciones, vienen las quejas de los mismos residentes y dicen, ay no, esta telaraña ¿qué es? Pero claro, no tuviste la debida planificación desde un inicio. Entonces es bien importante esa parte también. Y bueno, también lo que mencioné, y creo que lo menciono mucho, pero es porque lo estamos implementando ahora en lo que viene con nuestra nueva normativa, el tema de conocer qué es lo existente para poder planificar de mejor manera. El tema es georreferenciado, pero tienen que estar involucradas todas las partes ahí, porque yo sé que los operadores tienen su inventario, tienen su información, pero necesitamos que eso se centralice para entonces poder tener mejores despliegues. Y también eso ayuda a la hora de afectaciones. Si un camión choca un poste y se cae, ya yo sé cuántas fibras o cuántos clientes habían conectados en esa área porque tengo un inventario, tengo georreferencia, tengo tanta información valiosa que nos puede ayudar. Pero entonces es eso, o sea, manejarlo todo en conjunto. De acuerdo, incluso también reforzar ese mensaje de planificación no solamente para el interesado en llevar a cabo la obra o para el que diseña, sino también para las autoridades cuando gestionan los permisos y cuando dan los permisos, pues porque debería estar totalmente planificado y como previsto esas autorizaciones para que no haya traslapo entre redes para que no resulten esas arañas, como muy bien lo dices tú, o incluso en las grandes autopistas de las ciudades, que también vemos ese tipo de situaciones, justamente por esa falta de planificación entre todos los agentes involucrados en ese tendido y que pues sí, definitivamente creo que es la palabra estrella de esta conversación que estamos teniendo. Eric, y por favor, explícanos un poco más en detalle de qué manera la adopción de nuevas tecnologías de fibra óptica o formas de despliegue pudieran contribuir a reducir la huella ambiental y el impacto visual del despliegue de redes en entornos urbanos, sobre todo los complejos. Bueno, podemos empezar con un ejemplo sencillo. O sea, cuando yo estoy utilizando cables de mayor densidad, estoy teniendo mayor cantidad de fibras por unidad de área en un cable, eh, y obviamente con cables con diámetro reducido, ¿no? No es que meto más fibras y sigo incrementando el diámetro del cable, sino que usando estas tecnologías de diámetros reducidos, pero con alta densidad de cables, ahí nomás, solo en el cable, ya estamos teniendo una reducción importantísima de la huella de carbono por la cantidad de materiales que se están utilizando menos materiales a la hora de la fabricación de estos cables. Entonces, este ya es un impacto muy grande en la huella del carbono a la hora de la fabricación del cable como tal. Ahora, al momento de desplegarlos como tal, también vamos a tener una eficiencia a la hora de aprovechar mejor la infraestructura, técnicas de instalación mucho más rápidas como los microductos o microcables. Estos van a impactar a la hora de la menor cantidad de energía consumida a la hora del despliegue, utilizando fibras de alto performance y insensibles a curvaturas. También vamos a aumentar el performance de nuestra red. O sea, no solo estamos mejorando la capacidad
la densidad de fibras en nuestra red, sino también incorporando las tecnologías vamos a estar mejorando el performance de la misma red. Esto va a tener menor tasa de fallas para los operadores, es decir, ahí también vamos a tener una tasa de ahorro, de impacto de huella de carbono, de reprocesos como tal, se van a disminuir. Y obviamente el impacto visual es significativo, ¿no? O sea, ya cuando empezamos a utilizar terminales compactas, estéticamente agradables, donde tenemos también obviamente ordenadas las cámaras como tal, con infraestructura que puede ser cables de alta densidad, microductos instalados ahí en la cámara, ordenados. Esto va a generar un impacto visual obviamente en las ciudades que van a disminuir esa huella de carbono, y no solo la huella de carbono, sino también van a permitir que lo lindo, lo bello que pueda volverse una zona, un área, va a permitir que la gente se sienta obviamente un poquito más orgullosa de la región donde está viviendo. A veces es muy inconveniente, o a veces puede generar problemas llegar a barrios y ver esa saturación que vemos en los postes. Entonces, ahí hay unas ganancias importantes. Pero creo que con el ejemplo inicial que te di, ya vemos un impacto grandísimo en el ahorro en la huella de carbono, ¿no? Cables de alta densidad, que obviamente tienen un diámetro menor, con fibras insensibles a curvaturas. Ahí ya solo para hacer un ejemplo, en un cable de 208 fibras, de alta densidad a uno de 288 o dos de 144 estándar, podemos tener un mejoramiento significativo en la huella del carbono de alrededor del 70%. Entonces, solo en la fabricación del cable. Entonces, obviamente ahí también va a demandar que los operadores pues tengan o prefieran tener proveedores de confianza y que estén preocupados también en esa disminución de la huella de carbono, ¿no? A la hora de esos procesos de fabricación. Y bueno, ahí tenemos un punto donde podemos trabajar a futuro en la región. Y además mencionaste un punto muy importante, y es la calidad de ciudadanos de todos, ¿no? Que al final nos sentemos orgullosos e involucrados y contentos de habitar la ciudad en donde nos encontramos, porque se está generando pues justamente esa descontaminación visual que tanto afecta, digamos, a las diferentes ciudades latinoamericanas. Entonces también me parece un punto muy valioso resaltar que al final del día impacta nuestra calidad de vida, y que por estar concentrados en estos temas técnicos a veces dejamos de lado esa parte tan valiosa. Gracias, Eric. Y ahora pues quiero cerrar haciéndole una pregunta a los tres, como con una perspectiva hacia el futuro de cuál debería ser la agenda prioritaria de todos estos tomadores de decisiones públicas, locales y nacionales, y también del sector privado, para garantizar que esa expansión de la conectividad se traduzca en un desarrollo urbano equilibrado y sostenible. Álvaro, iniciamos contigo. Bueno, yo creo que Ezequiel los dijo todos al principio de la presentación, pero a modo de resumen, uno, hay que pensar en una estrategia de soterramiento que funcione. Segundo, proveedores y operadores tienen ambos que pensar en infraestructura compartida. A nosotros ya nos ha funcionado muy bien en todo el sistema, en todo el tema celular, la compartición de sites. El compartir infraestructura para servicios finales y para servicios de transporte es el próximo paso que nosotros tenemos. Y aquí en República Dominicana se dice que cuentas claras mantiene amigos. Yo entiendo que se deben de crear normativas muy claras, tanto de instalación de facilidades como de compartición de infraestructuras. Cuestión de que, como dijo Eric, el tener claro qué es lo que va a pasar facilita la inversión, da seguridad, adelanta cualquier proceso, y aunque yo no me sienta 100% cómodo con la normativa, si se va a seguir, si se va a cumplir, yo sé qué esperar y yo invierto con la aprehensión o con la libertad que yo entienda que esa normativa me da. O sea que mientras más claras estén las normas, yo creo que más oportunidades hay de que en efecto se hagan despliegues efectivos y eficientes, tanto económicamente como para ofrecer el servicio.
Gracias, Álvaro. Ezequiel, por favor. Sí, sí, siguiendo la línea de Álvaro, pues como ya mencioné antes, el tema de la integración de las telecomunicaciones, su infraestructura desde un inicio en todo lo relativo o relacionado a los planes de ordenamiento territorial es fundamental. También un poco del tema de la compartición de la infraestructura, que sea, que tenga reglas o normas claras y estandarizadas para evitar estos delays tan grandes o temas de diferencia de costos que puedan hacer que los operadores se sientan un poquito nerviosos y cree conflictos. Y también la parte de, me gustó algo que mencionó Eric, creo que fue relacionado a la implementación de, digamos, infraestructuras o componentes de telecomunicaciones más modernos como fibras de alta densidad o puede ser mangas de empalme más pequeñas pero de más tecnología que contribuyan a la disminución de la contaminación visual. Eso es bien importante, eso le da un impacto positivo al entorno urbano. Y también el tema de los sistemas georreferenciados, que no se puede dejar de lado, eso es clave de aquí en adelante para que todo se maneje con mucho más control y se pueda resolver los problemas a tiempo. Gracias, Ezequiel. Eric. No, bueno, ya lo he mencionado, pues solo que fortalecimiento, algo de resaltar y algo que hemos hablado mucho en el comité es el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los entes territoriales. Y ahí creo que entidades o instituciones como el FBA está teniendo un rol activo y estamos buscando también cómo poder llegar con ese conocimiento que tenemos a estos agentes gubernamentales y poder, bueno, obviamente también trabajar con ellos para buscar este objetivo común. Lo que mencionaba Álvaro, reglas simples, estables, homogéneas, esto me parece súper importante en los decisores públicos locales. En la parte privada, yo intentaría resaltar algo, un rol que deben asumir mucho también los operadores, es un rol más activo a la hora de la calidad del despliegue y el mantenimiento de las redes. Obviamente teniendo en conocimiento todos los avances tecnológicos que hay, pero a lo que me refiero es que mucho también de la contaminación que a veces vemos se viene dando por unas redes que estamos teniendo en nuestra región que de pronto no tienen el performance y la calidad adecuada y están llevando a muchos trabajos de corrección de fallas, de ir a desmontar los cables. Cuando vuelven y los montan, pues obviamente ya no quedan de la misma manera que el día uno que se montó, a que por ese temor y esa tasa de falla que tenemos nosotros a veces en nuestras redes, entonces empezamos a dejar slacks de fibras o reservas de fibras exagerados, porque como tenemos tanta falla, tenemos que estar recurriendo a estos slacks para corregir. Entonces, obviamente ahí tenemos que tener también una especial trabajo con los operadores para poder revisar con ellos y mirar cómo podemos, por medio de las tecnologías existentes y calidad y los materiales que se pueden incorporar en nuestra red, disminuir esa tasa de fallas, ¿no? Entonces, bueno, serían esos puntos que quisiera resaltar. Muchísimas gracias, Eric, Álvaro, Ezequiel. Ha sido una sesión completamente enriquecedora, muy nutrida. Su experiencia, sin duda, está contribuyendo a que cada vez podamos divulgar más este mensaje de sostenibilidad, más este mensaje de despliegue de infraestructura con eficiencia. Les agradecemos mucho su participación. A la audiencia que está con nosotros conectados, muchas gracias por estar en esta sesión, participar y los esperamos el próximo 28 de abril en la próxima sesión de Fibra Tu Hogar. Feliz día para todos, que estén muy bien. Álvaro, gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por la oportunidad.